Al conversatorio del diplomado La Justicia Laboral en el marco de la Reforma Constitucional. Preside este evento el consejero de la Judicatura, maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez. Nos acompaña el director general de la Escuela Judicial del Estado de México, doctor Víctor Manuel Rojas Amando. Saludamos la presencia del magistrado maestro Mario Eduardo Navarro Cabral. También saludamos la presencia de la magistrada doctora Armida Ramírez Dueñas. Del magistrado doctor Raúl Aarón Romero Ortega. Asimismo, saludamos con mucho agrado a la doctora Olga Lidia Sanabria Telles. Y como moderador de este evento, saludamos al maestro Francisco Javier Martínez Guerrero. Agradecemos la presencia de los participantes del diplomado, público en general, sean todos bienvenidos. A continuación, y previo a darles intervención a cada uno de nuestros ilustres ponentes, quienes, como ustedes saben, fueron los constructores de cada uno de los módulos de los que constó el diplomado en línea denominado El contexto del derecho laboral en el marco de la reforma constitucional. Les voy a pedir a cada uno de ustedes muy amablemente que si una vez concluida la intervención de cada uno de los ponentes sugieren ustedes alguna pregunta a alguno de ellos, soliciten un formato de los mismos para efecto de llevar a cabo de manera ordenada esta intervención. A continuación, me permito, y es un honor para mí, presentar al magistrado maestro Raúl Aarón Romero Ortega, quien diseñó el módulo denominado El Poder Judicial del Estado de México. Damos el uso de la palabra al maestro Raúl Aarón Romero Ortega con el tema El Poder Judicial del Estado de México. Adelante, maestro. Muchas gracias. Gracias a la Escuela Judicial por la oportunidad de participar en este diplomado en línea de Derecho Laboral. Gracias, señor consejero, por la oportunidad. Señor director, saludo con afecto a mis compañeros que me integran este presidio. La propuesta que presenté para el diplomado fue con base en una cartografía conceptual que sabemos es una herramienta didáctica que propone CIFE, que propone el doctor Sergio Tobón. Se hizo a partir del concepto de poder judicial. Es importante, creo que como primer tema, que se haya insertado el mismo en el diplomado, porque con motivo de la reforma laboral ahora serán tanto el Poder Judicial Federal como el Poder Judicial de cada estado los que resolverán los conflictos laborales, y por eso considero es importante conocer lo que hace el Poder Judicial y cómo se estructura. Creo que la mayoría de los que estamos presentes conocemos el Poder Judicial del Estado de México. En la cartografía propone que el primer eje es el eje nocional, la noción, cómo se concibe el Poder Judicial. Ahí les propuse un concepto de Couture, en el sentido de que el Poder Judicial tiene como función principal la jurisdicción, y esta derivada de la Constitución y de las leyes y de otras leyes, pero sabemos que la jurisdicción la vamos a encontrar en el artículo 17 constitucional. Ahí se prohíbe la justicia privada, la justicia por propia mano. Sabemos que ya no es ojo por ojo o diente por diente, no queremos un país dicen, de tuertos y de trancuejos, ¿no? Aquí se trata de que un Estado, o que el Estado, a través de sus tribunales, dirima las controversias, y la reforma laboral, según la exposición de motivos, lo que busca es que
los conflictos se desarrollen de una manera más transparente, de una manera de una justicia parcial, como lo ordena el 17 constitucional. El segundo eje que se propuso, o que propone la cartografía, es el eje de ejemplo, de la ejemplificación, y ahí tenemos como ejemplo de un poder judicial, el nuestro, el Poder Judicial del Estado de México, que de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial se está conformado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura, los juzgados de primera instancia y los demás servidores públicos. Y seguramente, por disposición de la reforma, también ya se integrarán los tribunales laborales. El otro eje de la cartografía conceptual tiene que ver con la categorización, es decir, a qué concepto o teoría podemos vincular al Poder Judicial, y en este caso el Poder Judicial del Estado de México. Debemos vincularlo, y todos sabemos de este principio de división de poderes, del que nos enseñaron en la licenciatura, el que se le atribuye a Montesquieu, entre otros, desde luego. Conocemos que esta división de poderes, más que la división en sí misma, actualmente se dice que son funciones de colaboración entre una función ejecutiva que corresponde o está encabezado por el presidente, la función legislativa y la función jurisdiccional, que desde luego recae en el Poder Judicial de cada entidad, y en este caso también, o en su caso, al Poder Judicial Federal. El siguiente eje, que tiene que ver con la caracterización, es decir, ¿qué principios caracterizan al Poder Judicial del Estado de México? Ahí podemos mencionar tanto la independencia como la autonomía. La independencia y la autonomía se manejan de manera indistinta, pero hay una parte de la doctrina que dice que sí es posible distinguir en que la independencia externa e interna. La externa tiene que ver con la no injerencia de los demás poderes. La independencia interna tiene que ver más con las características o las garantías jurisdiccionales que tenemos como funcionarios jurisdiccionales, la carrera judicial, por ejemplo, la inamovilidad, y desde luego también limitados con responsabilidad para el caso de alguna falta que cometamos. Y respecto a la autonomía, tiene que ver más con el desempeño, con el autogobierno de los jueces, de los tribunales, en cuanto a sus recursos materiales y personales. Después, el siguiente eje que encontramos en esta cartografía tiene que ver con la subdivisión, es decir, cómo podemos dividir este concepto, y ahí encontramos, como ya lo mencionábamos, al Poder Judicial Federal y a los distintos poderes de las entidades y de la Ciudad de México. Otro eje de la cartografía conceptual tiene que ver con la vinculación, cómo vinculamos al Poder Judicial con algunos otros conceptos, y aquí podemos vincularlo con el debido proceso, podemos vincular al Poder Judicial también con la justicia. Ahí, en el debido proceso, entendemos que se compone de todas las formalidades judiciales, es decir, todo procedimiento debe tener una etapa postulatoria, una etapa probatoria, la oportunidad de probar, una etapa conclusiva y la resolución, y desde luego la etapa de ejecución. Con el debido proceso y con la justicia, en el tema de justicia hay autores que dicen, oye, al Poder Judicial no le corresponde hacer justicia, le corresponde aplicar la ley. Es un dilema que, si me preguntan a mí, me pronunciaría por aplicar la ley buscando hacer justicia. Es decir, que no quede la letra fría, sino el juzgador, creo que le corresponde resolver cada controversia, darle a cada quien lo suyo, como en algún momento nos enseñaron en derecho romano, de acuerdo al concepto clásico de justicia.
pero ahí tenemos un reto en cada una de las materias, es decir, cómo hacer justicia en cada asunto que nos corresponde. Y esto quiero conectarlo con el último eje, que tiene que ver con la metodología. Creo que es la parte, bueno, todo es importante, pero una parte esencial de todo concepto es la aplicación, para que no nos quedemos con la parte abstracta. ¿Cómo aterrizamos este concepto? Y aquí es cuando estimo que el Poder Judicial en su metodología tiene que ver con la jurisdicción. Se vincula con la jurisdicción, sí, pero creo que donde podemos ver la función jurisdiccional es en el día a día, y ya lo escucharon en alguna parte, en la justicia cotidiana. ¿Cómo resolvemos la problemática social en el día a día? Ese es lo que le corresponde al Poder Judicial, el que de la ley abstracta lo apliquemos a cada caso en particular y de acuerdo a los ámbitos de competencia de cada órgano. Aquí es donde creo que ustedes, no creo, en el diplomado en materia laboral conocieron toda la parte o todo el reto que se tiene para implementar esa reforma y cómo el Poder Judicial ahora es el encargado de resolver los conflictos en esta materia. Ese es el reto que tenemos. Yo escuchaba en algunas de las ponencias que me dieron el honor y la oportunidad de participar, la carga de trabajo que existe, y todos sabemos que en todas partes hay carga de trabajo, pero se está confiando al Poder Judicial esta parte importante de resolver los conflictos de una materia más. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que la jurisdicción se divide en contenciosa, en voluntaria y ahí incluso en concurrente. La concurrente, lo recordamos todos, está en el 104 de la Constitución Política. Ahora tenemos también, como parte de la competencia del Poder Judicial del Estado de México, la federal, conocer de estos conflictos. Y por eso creo que será importante seguir conociendo las funciones y las capacidades y la competencia que tenemos como Poder Judicial y el reto que enfrentamos. Les agradezco la oportunidad y quedo a sus órdenes. Gracias. A continuación, para mí es un honor presentar al maestro Mario Eduardo Navarro Cabral, quien construyó en el diplomado el módulo denominado Reforma Constitucional y Derechos Humanos en materia de justicia laboral. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias a todos ustedes. Señor consejero Luis Edgardo de la Peña, es un privilegio poder compartir esta tarde este módulo de cierre de lo que ha sido este diplomado relativo a la transición de la justicia laboral de acuerdo a la reforma constitucional que hace muy poco tiempo fue aprobada por el Senado de la República. Señor Director General de la Escuela Judicial del Estado de México, muchísimas gracias por su recepción y su anfitrionía. Señores magistrados, doctora Olga, señores diplomandos, muchísimas gracias por haber concurrido a esta cita en donde por fin estamos dando por terminado un ciclo muy importante para la formación de todos ustedes en esta nueva etapa histórica de lo que será la transición de la justicia al poder, de la justicia laboral al Poder Judicial de la Federación y al Poder Judicial de los Estados. Me tocó, de acuerdo a las instrucciones que me giró la Dirección de Desarrollo y la Dirección General de la Escuela Judicial, llevar a cabo el módulo 2 relativo a los tratados internacionales, derechos humanos, vinculados al tema de la nueva reforma, de la reforma que está en tránsito aún. Sin embargo, por tratarse esta tarde de una excepción de concluir con este ciclo tan importante, lo que yo quiero expresarle a ustedes son más bien unas reflexiones en torno a lo que no solamente en este diplomado hemos estado viviendo y estudiando, sino a todo lo que durante todas estas jornadas que el señor consejero nos auxilió en el Poder Judicial y coordinó, por supuesto, relativas a la reforma constitucional y asimismo a las jornadas de educación judicial que la Escuela Judicial llevó a cabo
y todas ellas concernientes al derecho laboral. Creo que hemos mucho ya analizado sobre este tema y en razón de ello solamente me permitiré dar lectura a algunas de las reflexiones propias en relación a todos estos temas. Y quisiera asumirla entonces, mi participación, como un momento de reflexión oportuna a la conclusión de este primer diplomado en Derecho Laboral y Trabajo que ha tenido a bien organizar la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México. El diplomado se instrumenta en un momento crucial para la historia de nuestro país y seguro que habrá servido a muchos de ustedes para estimular a quienes interesados en la investigación y en el aprendizaje del derecho laboral habrán de profundizar sobre la materia que de suyo ya reviste un interés para la ciencia jurídica. Si bien es cierto, en sus orígenes el derecho laboral estaba inmerso en el ámbito del derecho privado. Sus conflictos se dirimían ante los juzgados del fuero común, digámoslo en una forma de asimetría, toda vez que los patrones y trabajadores les tenían reconocidas sus cualidades en un sistema contractual, más bien de prestación de servicios, más que de una de relación de trabajo como actualmente lo conocemos. El Código de Comercio entonces era quien regulaba y dirimía esas conflictivas existentes. Hubo una época, digamos, preconstitucional entre 1913 y 1915 que dio origen al nacimiento de las que hasta hoy conocemos como las juntas de conciliación y arbitraje. Algunos gobernadores de entidades como Tamaulipas y Veracruz fueron artífices de la creación de estas juntas civiles que se les denominaba, que dieron cauce al nacimiento de las juntas de conciliación y a la constitucionalización entonces, hacia 1917, de lo que ahora conocemos como este nuevo sistema de justicia laboral que ha prevalecido durante tanto tiempo. La autonomización del derecho del trabajo, si se me permite esta palabra, fue originándose cuando se privilegiaron entonces los derechos elementales de los trabajadores. Se reconoció entonces que se encontraban en alguna suerte de desventaja ante los patrones, quienes fundamentalmente tenían el interés o el propósito de lucro con un sistema de producción que hasta la fecha prevalece. Diríamos que esta etapa seglar de un poco más de 100 años que hemos vivido de este sistema de justicia laboral y de derecho social o derecho del trabajo ha ido evolucionándose y desarrollándose en México hasta llegar al momento coyuntural de nuestros días. Son tiempos cruciales y en medio del paradigma inclusive radical ya en la transformación de esta disciplina jurídica, es indudable que durante el transcurso de estos años la ampliación de los derechos de los trabajadores, las libertades sindicales y la protección de los propios derechos de sindicación, que son dos cosas diferentes, apuntalaron con su reconocimiento la autonomía del derecho laboral. Y la apuntalaron como una disciplina que de pronto comenzó a enfrentarse al resurgimiento de las viejas doctrinas que durante años han sostenido al poder económico internacional. Este poder económico que ha impuesto políticas estrictas a los países en vías de desarrollo, entre ellos México, Iberoamérica, y que con esas políticas gran parte de nuestras circunstancias se han encontrado condicionadas para estabilizar las crisis de las que todos nosotros ya somos producto. Entonces estableció la idea de que leyes laborales más rígidas, es decir, vistas a la luz de los empleadores, rigidez entendida como proteccionismo hacia los trabajadores, ¿verdad?, impedían la productividad y la competitividad, por lo que comenzó a delinearse mediante incipientes reformas a través de todo este siglo, reformas laborales, un modelo de degradación implícita
en la regulación social del mercado laboral. Un modelo basado en lo que ahora conocemos como la flexibilidad, mismo del cual ya se ha hablado, tanto en el transcurso de estas jornadas como en todas las materias de estudio que ustedes han visto. Los teóricos que estuvieron hace una semana, la semana pasada, el propio maestro Díaz Mirón, son defensores de estas ideas de la flexibilización. La propia reforma en su iniciativa que ha presentado, en esta iniciativa preferente que ha presentado el presidente de la República, habla de una flexibilización del mercado laboral. Es decir, la flexibilidad o la flexibilización viene a ser una corriente que trata de algún modo de acotar lo que ha significado el derecho social y el derecho del trabajo. Frente a esta flexibilización, los trabajadores o la ideología contrapuesta ha luchado por una mayor seguridad y respeto de los derechos laborales. Por eso han surgido corrientes muy importantes en Europa fundamentalmente sobre este nuevo concepto de la flexiseguridad. Es decir, que si haya flexibilidad en las reformas laborales, en el mercado laboral, pero que a su vez también haya seguridad social. Es decir, que esta flexibilidad de la que nos hablan las iniciativas propuestas no acoten o terminen con la naturaleza propia del derecho laboral y social como lo hemos conocido. Es decir, que haya un pleno respeto al derecho de los trabajadores. Estimamos que ante estos escenarios debe recuperarse la esencia del derecho del trabajo por elemental justicia social. No estamos asumiendo desde luego la flexibilización del mercado de trabajo como un elemento o un factor negativo, eso que quede claro, en la inserción que se propone al derecho laboral, porque ello en sí mismo significaría un despropósito a toda reforma que pretenda equilibrar a los factores de la producción, sino que propugnamos por una política económica más racional, que respete el pleno ejercicio de las libertades fundamentales. Es decir, necesitamos organización de la producción y organización de las relaciones laborales. En este sentido, y más allá de la polarización del pensamiento jurídico laboral o del posicionamiento ideológico de cada quien, el debate de hoy en esta discusión que actualmente se encuentra en el Senado de la República, pero que también se encuentra en las academias y que también se discute en estos foros, es tan importante para efecto de que la reforma en justicia laboral en México tenga una transformación consecuente y lógica y que dé precedentes o genere los precedentes como una oportunidad histórica para hacer de la justicia esa cotidianeidad de la que habla la propia exposición de motivos que presentó en la iniciativa el titular del Ejecutivo. Esa reforma que, como decía el maestro Díaz Mirón, Gerardo, ya está, la reforma constitucional ya existe, ya está transmutada, solamente habrá que echarla en marcha, habrá que hacer una reforma secundaria, que es lo que está en discusión. Ese es el punto en el que aún no nos hemos puesto de acuerdo muchos de todos nosotros. Esta reforma constitucional, que ya existe, lo único que debe hacerse es ponerla en marcha con una verdadera representación de patrones, por una parte, y de trabajadores en la ley, con el ánimo de generar esa protección estatal que permita generar empleos para proyectar seguridad sobre los mismos, y que está a debate la fórmula que permita minar, eso es muy valioso, el desempleo y abatir la delincuencia, la violencia en la que estamos sumidos por virtud del desempleo. Es decir, no podemos negar los mexicanos que hay una asimetría y hay una injusticia por virtud de la falta de orden en materia de trabajo. Lo digo con respeto porque soy un mexicano, soy un servidor público, pero también como tal creo que debemos mirar con objetividad gran parte de esa realidad
y de ese México que lastima y lacera, cuando también somos un México de instituciones fortalecidas, desde luego que lo reconozco, pero tenemos que equilibrar. Eso es lo que yo propugno con la nueva reforma que se está proponiendo. Estimo que la reforma constitucional que ha sido aprobada, desde mi punto de vista muy personal, es vanguardista. No así los mecanismos que en la legislación secundaria se están planteando. Cuidado con el sometimiento pernicioso ya del control estatal de las agrupaciones sindicales. Requerimos ante esta reforma un importante componente de diálogo social. Eso va a ser fundamental para que podamos resolver la problemática que estamos viviendo. El reto de la transición de la justicia laboral hacia los tribunales del Poder Judicial, es decir, los denominados tribunales de lo social, en el ámbito de la competencia del Poder Judicial estatal y federal, o estatales y federal, tendrán que atender, como lo establece la exposición de motivos, el ánimo de la reforma constitucional. Ante todo, con el sentido tutelar del derecho del trabajo y la seguridad jurídica para los factores de la producción, los actores de la producción, que son los empleadores y que son los trabajadores. Un adecuado equilibrio entre los factores de la producción creo que nos va a dar productividad, empleo y competitividad como país. Digamos también que sin la referencia constitucional que marca un punto decisivo en materia político-democrática, el mercado laboral no aparecería preservado en su contenido esencial. Fortalecer y no debilitar las relaciones laborales nos va a permitir brindar esa tutela de acceso a la justicia y el sometimiento de un sistema dotado de derechos y garantías que puedan ser compatibles con el crecimiento económico de nuestro mercado y de nuestro país. Enhorabuena por haber concluido su diplomado. Muchísimas gracias. A continuación, es un verdadero placer y un honor, desde luego, poder presentar al doctor Víctor Manuel Rojas Amandi, y quien desde luego hemos de aplaudirle su visionaria labor para contribuir a los proyectos de la implementación de la reforma laboral. He de destacar que en este diplomado le correspondió construir el módulo con el tema Argumentación jurídica y derecho del trabajo en el sistema jurídico internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Bueno, pues les cuento un poco de la historia del diplomado y posteriormente abordaré algo sobre los dos módulos en los que tuve intervención. Fíjense ustedes que cuando se publicó la reforma tan mencionada ya en el ámbito del derecho del trabajo, pues aquí en el área académica del Poder Judicial teníamos que acusar recibo de la misma. Quiere decir, nosotros tendríamos ya que comenzar a ofrecer algún tipo de capacitación, profesionalización o actualización en esta materia. Como primer actividad que se nos ocurrió fue exactamente abrir un diplomado en línea, un diplomado que tenía como propósito pues, ofrecer una visión macro de lo que era el derecho del trabajo, precisamente en el entendido que la mayoría de nuestros funcionarios, aquí habría que señalar como paréntesis que no estaba cerrada la convocatoria, como ustedes habrán sabido, la mitad, más o menos la mitad de los estudiantes del mismo pues fueron externos. De todas maneras, dentro del Poder Judicial pues era un área de poco conocimiento y por lo mismo pues teníamos que comenzar a ofrecer algo más sencillo, más amplio, con una visión más, digamos, más de las proporciones del derecho del trabajo, que meternos a todos los detalles del mismo en el contexto de esta reforma, en el entendido que todavía no está concluida la reforma, porque el segundo piso, quiere decir la reforma legal, todavía nos hace falta. Dentro de este diplomado, pues en primer lugar me tocó a mí diseñar el módulo relativo a la argumentación jurídica.
Fíjense ustedes que en materia de argumentación jurídica podríamos decir que las modernas tendencias están ligadas a las ideas antiguas que básicamente aparecen bien resumidas en la obra de Aristóteles de la retórica. Aristóteles determinó que hay tres actividades que son esencialmente retóricas. Una es la política, otra es, podríamos decir, religión moral, y la tercera sería la forense, que se llamaba. Quiere decir la actividad práctica del derecho. Dentro de esta idea de Aristóteles hay tres competencias que son importantes en el ámbito retórico. Número uno es lo que se dice, que es exactamente lo que se refiere a la argumentación, es el contenido del habla. Número dos tiene que ver cómo se dice, con el cómo se dice, que es a lo que en la antigüedad se le llamó, bueno, y en el presente se le sigue llamando como oratoria. Y en el tercer lugar es la imagen o la honorabilidad, como le decía Aristóteles, o sea, la imagen que proyecta quien habla. En este sentido, el derecho solamente ha tomado la parte del derecho moderno, las teorías del derecho modernas solo han tomado la parte, han tendido a tomar más bien la parte del contenido del habla y no todo el espectro de competencias que se requieren para ser un buen, podríamos decir, un buen actor en la retórica en cada una de sus especialidades. Un primer punto en el ámbito de la argumentación que nos enseñó Marco Tulio Cicerón, que fue un gran abogado y un gran político romano, es que no hay ninguna argumentación que sustituya la ignorancia del rétor. La primera obligación, decía Cicerón, la primera obligación de un rétor, de un orador, es ser sabio en el tema que maneja. Entonces, el primer tema es que el primer aspecto es que la argumentación no sirve para marear a nadie ni para echar rollos, pues digamos, que nos permitan seducir o convencer intelectualmente a alguien sin conocer el fondo de la materia. Por otra parte, la argumentación, como se planteó desde la antigüedad y se sigue planteando hoy día, es un principio de orden en lo que decimos. No es lo mismo decir las cosas desordenadamente, no es lo mismo hablar con contenido pero sin estructura, a hacerlo con digamos que con un contenido, con una estructura, con un orden riguroso. La argumentación nos va a dar las reglas de cómo eso debería de suceder. Por una parte, la argumentación moderna nos dice que hay dos elementos en lo argumentativo. Un aspecto que le llama la justificación interna y otro aspecto que se le llama la justificación externa. Yo lo identificaría con dos principios, con dos conceptos constitucionales, uno de los cuales es la fundamentación y el otro que denominamos en el lenguaje constitucional la motivación. Muy bien, quiere decir lo siguiente: cuando nosotros tenemos una pretensión o cuando nosotros una pretensión que queremos fundamentar con base en el derecho, o cuando nosotros queremos enunciar una decisión de la autoridad, estamos ante una necesidad de fundamentar y motivar. La argumentación nos enseña precisamente cómo hacer eso con orden y con el propósito de lograr los dos objetivos fundamentales de los que hablaba Cicerón: orden y claridad. De esa forma podemos ser mucho más convincentes. Fíjense ustedes que el ámbito de la fundamentación, como ustedes lo habrán visto en los ejercicios que se pusieron ahí en el módulo correspondiente, se relaciona básicamente con las estructuras, quiere decir con un modelo al que le llamamos silogismo jurídico, con poder identificar cuál es la premisa fáctica, cuál es la premisa normativa y cuál es la decisión o cuál es la conclusión de la autoridad. Y estos tres elementos vinculados, unidos por dos eslabones fundamentales que también la teoría de la lógica nos enseña muy bien, uno de ellos que llamamos la subsunción y otro que llamamos la inferencia. Son 5 partes en la argumentación desde el punto de vista de la forma, de la fundamentación. Y en cuanto a la motivación, lo importante es determinar
que hay unas herramientas que en la práctica jurídica se reconocen como herramientas a través de las cuales nosotros producimos los argumentos que necesitamos para justificar nuestros puntos de vista. Quiere decir, nuestras pretensiones si fuéramos abogados o nuestras decisiones en el caso que seamos autoridades. ¿Cuáles serían esas herramientas? En primer lugar, la interpretación jurídica. Quiere decir, si yo tengo la necesidad de justificar un punto de vista jurídico, una herramienta que, digamos, sería la más importante desde el punto de vista normativo sería que yo pueda determinar que con base en la interpretación jurídica de una disposición, lo que yo sostengo es legal, es legítimo, es jurídico, por decirlo de alguna manera. Con la interpretación jurídica vienen de la mano dos tipos de argumentaciones o dos tipos de herramientas argumentativas, una de ellas que se le denomina la jurisprudencia y otra de ellas que se le denomina la doctrina. ¿Por qué vienen de la mano con la interpretación? La idea de la interpretación es que puede haber tantas interpretaciones como operadores del derecho. La interpretación es una actividad subjetiva, totalmente subjetiva, una actividad racional muy personal de cada quien, y no hay reglas que permitan controlar el contenido de la misma en cuanto a su racionalidad mayor o menor. Lo único que nosotros podríamos decir es que las interpretaciones pueden y deben ser más aceptables en la medida que haya más consensos a su alrededor. ¿Cómo se generan los consensos en materia de interpretación? Precisamente a través de la jurisprudencia y a través de la doctrina. Estas son las dos herramientas que nos sirven para generar los consensos necesarios para que los resultados interpretativos puedan ser más aceptables, puedan ser más convincentes y se logre el objetivo propio de la argumentación. Posteriormente, hemos visto unas herramientas que les llamamos, la filosofía les llama de razón práctica, nosotros llamaríamos éticos, y que están incorporados en los principios jurídicos. ¿Cómo vamos a razonar con ellos? Esta es una idea muy interesante, la de los principios, porque tiene una idea en donde se vincula a lo ético con lo jurídico y que implica hacer para cada caso concreto un ejercicio que se le suele denominar ponderación o valoración. Asimismo, tenemos otras herramientas a las que les denominan la argumentación jurídica, de argumentación empírica. Por ahí Manuel Atienza, que es uno de los grandes autores de la argumentación jurídica en habla hispana, nos dice que es la argumentación en materia de hechos. ¿Cómo se hace eso? Básicamente lo que nos dice Robert Alexy es que la argumentación en materia de hechos se refiere más bien a una argumentación que no es propiamente jurídica, porque es regular que mandemos a llamar a los juicios o que nos auxiliemos de argumentaciones de tipo técnico o de tipo científico. Y finalmente tenemos ya unas formas especiales de argumentación que las que pusimos ahí en las láminas no eran todas, pero bueno, son las estándar, son las que cruzan prácticamente todas las materias y que tienen que ver con la argumentación en materia de analogía, argumentación al absurdo, argumentación a contrario y argumentación de mayoría. El objetivo, insisto, del uso correcto de estas herramientas es precisamente que seamos más ordenados y con mayor orden aportemos mayor claridad en nuestras argumentaciones y de esta manera se logre un objetivo muy claro: ser más convincentes o persuasivos en lo que nosotros deseamos posicionar en el mundo jurídico. Por otra parte, el otro módulo con el que tuve que ocuparme en este diplomado se relaciona con el derecho internacional del trabajo. Fíjense ustedes que aquí ha sucedido en México, y precisamente donde se abrió fuego en esta materia, donde inició el parteaguas o la transición, fue una decisión del año de 1999 en un caso de controladores de tráfico aéreo, quiere decir en una decisión en materia de trabajo, en donde prácticamente empieza toda una serie de decisiones con esta sentencia, con esta ejecutoria del Pleno de la Corte. Se dio inicio a toda una serie de decisiones en donde los tratados internacionales han venido tomando un mayor protagonismo en la praxis mexicana, en todas las materias. Pero fíjense ustedes de manera interesante que no lo hemos registrado a veces.
Es muy importante tomar en cuenta que las normas internacionales, como lo estableció aquella ejecutoria en esa decisión de 457/98 en amparo y revisión, fíjense ustedes que establecía no nada más la mayor jerarquía de los tratados frente a las leyes nacionales y de todo tipo, leyes no nada más nacionales, quiere decir no nada más federales, no nada más generales, no nada más locales, sino cualquier tipo de legislación, sino que también tiene otros dos principios básicos. Los tratados no tienen una limitación competencial, como sí tendrían las leyes, quiere decir que las competencias del artículo 124 previstas en la Constitución General de la República no aplican para materia de tratados. El presidente en un tratado puede negociar cualquier materia y sin importar que en la materia, que en el ámbito local o que en el ámbito nacional corresponda al ámbito local o al ámbito federal, por una parte. Y por otra parte, los tratados son de aplicación directa, quiere decir que no requieren de una transformación o una reglamentación en fuente interna previo a su aplicación. Por lo mismo, es muy importante que nosotros entendamos que esta legislación que está prevista en 200 convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, alrededor, no es exacto, alrededor de 200 convenciones, es una legislación, podríamos decir, es una norma, son tratados, como se les denomina en el ámbito técnico, tratados leyes, que aplican de manera directa en las relaciones de trabajo internas. Y debemos estar siempre muy conscientes porque lo que sorprende de manera interesante es que cuando aprendemos en la universidad, todavía hasta hoy día sigue sucediendo, el derecho del trabajo, solo se nos menciona la Ley Federal del Trabajo. En cambio, hay una riqueza de normación internacional que normalmente, deberíamos mencionar eso, está administrada por una organización internacional que se llama la Organización Internacional del Trabajo. Es una de las primeras organizaciones internacionales en el derecho internacional público, desde 1919 existe, y fíjense ustedes que de manera interesante esta organización no nada más lleva un trabajo normativo, también lleva un trabajo de análisis, de investigación. Es una organización que también, digamos, tiene que ver con actividades académicas y por lo mismo, para todo el que se interese en materia del trabajo, es una organización internacional que siempre debería de tener en el radar de sus conocimientos, de sus actividades, para, pues digamos, tener todo el espectro completo de la normativa en materia del trabajo. Pues bueno, pues yo con esto termino, les agradezco mucho su atención. Daremos intervención a la doctora Armida Ramírez Dueñas. Quien participó en la construcción de este diplomado con el módulo Amparo Laboral. Buenas tardes, distinguidos integrantes del Presidium, abogados que cursaron el diplomado en Derecho Laboral y asistentes que nos honran con su presencia esta tarde. Como ya se ha comentado, a mí me tocó el diseño del módulo de amparo en el diplomado. En este módulo, el objetivo fundamental fue aportar al alumno los elementos fundamentales en materia de amparo laboral, desde su concepto, antecedentes, su naturaleza. Se resaltó la connotación diversa del interés legítimo con el interés jurídico, sus principios rectores y excepciones, los sujetos procesales que intervienen, causales de improcedencia, el sobreseimiento, la procedencia y tramitación del amparo directo e indirecto, recursos y las nuevas tecnologías en la tramitación, a fin de que el abogado que cursaba este diplomado pudiera reflexionar sobre estos temas que obviamente sabemos que como abogados conocen. Sin embargo, habría que analizarlos desde una perspectiva y un enfoque distinto, o sea, enfocado directamente a la materia laboral, para que de esa forma pudiera empezar a vincularse con esta materia laboral en el amparo y se dotara de conocimientos necesarios de este juicio. Al efecto,
nosotros observamos que en la reforma constitucional de febrero de 2017 se reforma el artículo 107 constitucional en su fracción quinta, inciso B, que establece que en materia laboral el amparo se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente cuando se reclamen, o sea, aquí muy interesante, o sea, ya estamos hablando, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales laborales, locales o federales. O sea, anteriormente el amparo procedía contra laudos, ahora ya se están comprendiendo sentencias y resoluciones judiciales dictadas por tribunales. Y se conserva lo relativo a los laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los trabajadores del Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas. Entonces, sí es claro en dónde radicó fundamentalmente la reforma en materia de amparo. Podemos deducir la erradicación de las juntas locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje y la nueva denominación de los órganos jurisdiccionales encargados de resolver asuntos laborales. Los tribunales laborales, así como la inclusión del término resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio. Entonces advertimos que la ley de amparo continúa siendo protectora de los derechos de los gobernados contenidos en la Constitución, pero todas las resoluciones de los tribunales laborales va a ser conocimiento de un tribunal colegiado de circuito a través del amparo directo. E igualmente, en relación al amparo indirecto, procede en el supuesto del artículo 107, fracción cuarta de la ley de amparo, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluir. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Para poder tener una comprensión más completa de lo que en sí ha implicado la reforma en relación con la competencia de los colegiados de circuito en relación al amparo directo en contra de resoluciones o sentencias de los tribunales laborales, para mí es importante comentar algunos antecedentes del amparo laboral. Tenemos que el amparo, o sea, como ustedes saben, no fue concebido para proteger derechos sociales, sino individuales. Y si en la Constitución de 1917, en el artículo 123, se establecieron garantías sociales a favor de los trabajadores, fue con la expedición de la Ley de Amparo de 1936 y en posteriores reformas cuando se fijaron las bases del amparo social y se plasmaron instituciones de protección para la clase trabajadora. Lo anterior es así porque en el artículo 123 de la Constitución del 17 se consagraron las garantías sociales en favor de los trabajadores como derechos mínimos de tutela y protección. Las garantías individuales y las sociales no se excluyen, sino que se complementan para el desarrollo del gobernado en diferentes esferas de su actuación, ya que los derechos sociales, como ustedes saben, responden al concepto de justicia social y están para las personas o grupos económicamente débiles. La evolución del amparo laboral se encuentra íntimamente ligada al proceso de atribuciones y definición de la naturaleza jurídica de las juntas de conciliación y arbitraje, que en un inicio se concibieron como amigables componedores y árbitros de conflictos colectivos. En 1918, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una ejecutoria Ley Maynes, se pronunció sobre la naturaleza de las juntas de conciliación y arbitraje y les negó la calidad de tribunales jurisdiccionales. Determinó que carecían de imperio y que no era un tribunal
justificando su intervención únicamente como árbitros en conflictos colectivos, privando a sus fallos de todo carácter obligatorio y colectivo y reservando a los tribunales del orden común los conflictos individuales, que ya anteriormente el magistrado Navarro lo había comentado. Ello provocó graves trastornos por la falta de especialización y conocimientos en materia de trabajo y carencia de reglas claras en el procedimiento. Pero en 1924, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la Corona y de la Compañía de Tranvías y Compañía de Luz y Fuerza de Puebla, la consideran con plena jurisdicción para resolver conflictos de trabajo y las dotan de imperio para ejecutar sus resoluciones. En la Ley Federal del Trabajo del 18 de agosto de 1931, en el artículo 551 se concedió a los laudos todas las características de las sentencias judiciales, al señalar que deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones debidamente planteadas en el juicio. De 1917 a 1936, los laudos de las juntas eran impugnados mediante el juicio de amparo tramitado ante los juzgados de distrito, y también era procedente el juicio de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que los procesos del trabajo se tramitaban, podríamos considerar que ante 3 instancias, toda vez que a los laudos no se les reconocía el carácter de sentencias definitivas. Fue así como la grandeza de esta institución protectora trascendió al derecho del trabajo, cuando el carácter de los tribunales jurisdiccionales de las juntas de conciliación y arbitraje se definió por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y posteriormente fue corroborado por el artículo 158 de la Ley de Amparo de 1936, al establecer que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas dictadas por tribunales judiciales administrativos y contra laudos pronunciados por tribunales del trabajo. Aquí ya se equiparan a las sentencias definitivas en cuanto al amparo. Y a partir de entonces, el amparo laboral se constituye en un sistema de defensa jurídica o de control constitucional por órgano jurisdiccional que por vía de acción ampara al gobernado contra actos arbitrarios de la autoridad. Entonces, la Corte en su devenir histórico ha venido dotando al amparo laboral de mayor protección a la clase trabajadora. Y con la reforma a la Ley de Amparo publicada el 2 de abril del 2013, se prevé que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en materia laboral en favor del trabajador. Y en relación a la suspensión del acto reclamado en la Ley de Amparo vigente, se establece que tratándose de laudos o resoluciones que pongan fin al juicio dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos que a juicio del presidente del tribunal respectivo no se ponga la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelva el juicio de amparo, en los cuales solo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar su subsistencia. Y la reforma del 24 de febrero de 2017 en materia de justicia laboral, como ya les he dicho, o sea, otorga la posibilidad de combatir vía amparo directo todas aquellas resoluciones y sentencias que se dicten por los tribunales laborales que en su momento se establezcan, si obviamente esta reforma tiene un buen término, ¿verdad? Y bueno, pues por mi parte esto es todo, y no quiero terminar sin verdaderamente darles una felicitación y un abrazo a todos aquellos valientes que están aquí y que han sido los primeros, podríamos decir los pioneros, y como vuelvo a repetir, valientes, que se atrevieron a incursionar en esta materia, que es todo un
tema, desde mi punto de vista, con una gran complejidad y un cambio completo en nuestras estructuras jurídicas. Muchas gracias.